Doctor Almerí, ¿cómo está? Muy buenos días. Rodolfo, muy buenos días a ti y a todos tus seguidores a nivel nacional. Aquí estábamos conversando con el doctor Rudecindo Vega sobre los últimos acontecimientos del COVID-19, de la viruela del mono. Hemos dado las cifras de las últimas 24 horas en relación al COVID, pero también le hemos contado a los televidentes sobre una persona lamentablemente fallecida, escuché de 45 años en el hospital 2 de Mayo, que tenía la viruela del mono, pero el director del hospital ha explicado que esa no es la razón de su muerte, sino el haber tenido el SIDA, el no haber hecho desde hace meses el tratamiento que estuvo haciendo contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces él ha llegado al hospital ya con una infección generalizada, digamos así. Pero queríamos una primera impresión general suya para que después el doctor Vega le haga las preguntas correspondientes, por favor. Bueno, muchas gracias. También buenos días al doctor Rudecindo. Efectivamente, ya estamos superando los más de 280 casos en nuestro país positivos, que son los que están demostrados, que son los que conocemos, seguramente hay más. Una primera impresión que nosotros tenemos es a partir de los datos fríos, que lamentablemente son datos duros. Nuestra posición en América Latina, sí, ¿no? Como país con más infectados por millón de habitantes, el hecho de que siga centralizada el diagnóstico... Está hablando de la viruela del mono, ¿verdad? Así es, de la viruela del mono. Correcto. Sí. Tal vez deberíamos trabajar un poquito más para poder descentralizar el diagnóstico, no solamente de la viruela del mono, sino de otras enfermedades en otras regiones del país. Y respecto de la política de salud que estamos siguiendo para el control de la expansión de la viruela del mono, creo que podríamos hacerlo un poquito mejor. De repente sí nos dirigimos a la población objetivo, que en este caso son las personas o los varones que tienen relaciones sexuales con varones. Claro, doctor, justamente, sí, disculpe que lo interrumpa antes de la pregunta de Rudecindo Vega. A usted, salvo que me corrija, varios medios de comunicación lo han criticado duramente porque usted, algunos pensarán pues que también se ha excedido en su declaración. Doctor Almerí, usted ha dicho, si no nos corrige, que debiera haber una suerte de cuarentena entre los homosexuales. A ver, explíquenos sí, eso, por favor. Sí, cómo no. La cuarentena sexual para los varones que tienen relaciones sexuales con varones es una propuesta que nosotros hemos hecho a partir de los datos duros. En estos momentos, no solo en el Perú, en todo el planeta, el 99% de todos los más de 18.000 infectados son varones. Y de ellos, el 98% son personas que han declarado que tienen relaciones sexuales anales varón con varón, y que esa es la vía de contagio. Pero no lo digo yo, la propia Organización Mundial de la Salud así lo reconoce. Entonces, y no estoy diciendo que sea la única manera de contagiarse. También se puede contagiar, por ejemplo, a través del beso, con la saliva. También se puede contagiar porque si usted toca las secreciones de las heridas, úlceras o llagas que tienen estos pacientes, usted se puede contagiar. Pero el hecho concreto, el dato duro, es que el 98% se ha contagiado por tener relaciones anales, varón con varón. Entonces, en estos momentos es la principal vía de contagio y hasta allí deberíamos dirigir las miradas para hacer la tarea preventiva, para evitar que esto siga avanzando, porque de lo contrario representa un fracaso, no solamente en el Perú, en el mundo hemos fracasado en el intento de detener el avance de esta pandemia. Muy bien. Esta es una enfermedad que estaba durante 50 años confinada a un puñado de países en el África, pero que ahora en solo 3 meses se ha distribuido a 78 países del mundo con más de 18.000 infectados. Usted me pregunta, ¿por qué la recomendación? Porque esto es una recomendación. La recomendación es porque en estos momentos los datos duros nos dicen que esa población es la población que concentra la mayoría, el 99% de los infectados. Correcto. Doctor Rudecindo Vega. Hola, Marco. Yo en realidad quisiera dar un salto al tema del COVID. Y quisiera preguntarte, ¿cuál crees que tú es el factor principal para que esta cuarta ola en el Perú sea tan irregular? O sea, no sabemos, en realidad tiene subidas, bajadas, pero a diferencia de las anteriores, en donde fue un aluvión de subida y luego una lenta caída,
ahora es muy irregular, tiene mucho pico, subida, bajada, y felizmente no estamos en picos tan altos. Gracias, Rudecindo, por la pregunta. En este caso, yo le atribuyo, por un lado, a la disminución de la letalidad que tiene este virus, sobre todo la Omicron BA4 y la BA5, que son los responsables de la cuarta ola en el Perú. Su letalidad no se compara a la Delta, a las anteriores variantes que llegaron al Perú, ¿no? Es mucho menos letal, es mucho menos virulenta. Y por otro lado, al hecho de que muchísimos peruanos tienen la inmunidad adquirida y la inmunidad natural. Es decir, muchísimos peruanos tienen inmunidad por haberse vacunado y otros peruanos tienen inmunidad porque superaron la enfermedad y les ha quedado anticuerpos producto de esa lucha interna que han tenido en sus organismos, logrando superar la enfermedad, quedando los anticuerpos para defenderlo de futuras infecciones. Entonces, eso más el hecho de que los medios de comunicación, como en este caso Nativa TV, han contribuido mucho en el Perú difundiendo las medidas preventivas. O sea, yo, por ejemplo, a Rodolfo lo he escuchado desde el inicio de la pandemia, hablando de las bondades de las mascarillas, el uso correcto, el distanciamiento social, el lavado de manos, etcétera. Todo eso que el peruano ha aprendido y que hoy, al ponerlo en práctica, hace que esta cuarta ola no se parezca en nada a la primera o a la segunda ola. Entonces, por eso es que hoy tenemos ciertamente una gran cantidad de infectados, pero la cantidad de hospitalizados en UCI, en emergencia, o incluso de muertos, no se parece en nada, a pesar de que julio, ahorita, se ha cuadruplicado el número de fallecidos. Empezamos julio con 8 muertos por día y hemos terminado ayer con un promedio de 40 muertos por día. O sea, se ha quintuplicado el número de muertos. Sin embargo, sigue siendo muchísimo menor, muy discreto frente a lo que tuvimos en la primera y en la segunda ola. Doctor Almerí, siguiendo la pregunta de Rudecindo Vega, tenemos un cuadrito que, si producción me ayuda, lo puede publicar para que lo vea usted. Ahí está. Fíjese, de 60 a 69 años, la línea azul o celeste nos indica que en el tema de muertos, digamos que no es una cifra que nos lleve a preocupación, está plana. Luego de 70 a 79 años, la línea roja nos indica que un poquito ha subido, un poquito, pero en cambio de 80 años a más, la línea negra sí nos hace apreciar una línea ascendente. ¿Qué le parece? El 80% de estos casi 800 fallecidos que nosotros hemos tenido en el mes de julio son personas de 80 años o más. Es decir, ha ratificado el concepto que ya teníamos, que esta población es una población muy vulnerable. Y esto porque, claro, a los 80 años nuestro sistema inmunológico ya no trabaja como cuando éramos jóvenes. Estas personas además son portadoras de diabetes mellitus, hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas que lo que provocan es una disminución de su capacidad de respuesta frente a infecciones como el COVID. De manera que el dato que Rodolfo está exponiendo es absolutamente verídico, veraz, y además explica por qué esta población de 80 años o más es una población vulnerable que tiene y merece que nos aboquemos a que, por ejemplo, tengan sus 4 dosis, ¿no? Porque hemos visto que la vacuna sí protege, y hemos visto además, tengo un dato respecto a este 80% de personas que tienen 80 años o más, buena parte de ellos tenía 1 dosis, 2 dosis, pero no tenían sus 3 dosis o sus 4 dosis como elemento protector frente a esta pandemia. Rudecindo. Sí, quizás otra pregunta muy ligada a este tema. Toda esta apertura de las actividades, obviamente la reactivación económica tan necesaria y urgente para el país, porque genera empleo, porque nos permite tener mejores armas para enfrentar la pandemia, también genera relajos en los manejos de los mecanismos de seguridad. ¿No crees ahí, Marco, que habría que redoblar la campaña informativa, volver nuevamente a ser tan fuertes como se hizo al inicio, y que no solamente existan algunos medios y algunos programas que nos hacen recordar la necesidad de la protección, porque en realidad hoy
está bien que las actividades se hayan vuelto más libres, más espontáneas, se realicen normalmente, pero creo que también estamos dificultando mucho los mecanismos de protección, ¿no te parece? Sí, estoy plenamente de acuerdo. Yo suscribo lo que tú dices porque es lo que vemos en el día a día, no solo en la calle, acá en el hospital. En estos momentos estoy en el hospital. Es lo que vemos. O sea, las personas ya no reciben el mensaje a partir de los medios de comunicación de que todavía nos encontramos en plena pandemia. Entonces, se han relajado ciertamente en parte y en otros porque consideran que ya con 2 dosis o 3 dosis ya no tienen de qué preocuparse, otros porque superaron la enfermedad y ya la conocen y creen que no es necesario más cuidarse. Y claro, me parece sí que el gobierno tiene que trabajar de la mano con los medios de comunicación para volver a una campaña agresiva con el propósito de recordarle a la gente que seguimos en pandemia, que todavía es necesario cuidarse y que esto que ha pasado en julio, ¿no?, en este mes que hemos terminado ayer, en el que se ha quintuplicado el número de fallecidos, pues tiene que servirnos para que repensemos nuestra actuación y evitemos que esto ocurra en agosto, o sea, que siga subiendo. Creo que con el apoyo de los medios de comunicación y las personas podremos frenar el avance de esta pandemia y obviamente que no siga falleciendo más personas, porque aunque sean 40 por día, son 40 muertos, 40 familias de luto por esta enfermedad y eso no lo sentimos bien. Última pregunta, doctor Almerí, sin ánimo de incomodarlo, fíjese, se supone, se entiende que tenemos en el Perú el Omicron en su variante BA4 y BA5. De acuerdo a información que yo he escuchado que de repente no tiene mayor sentido, resulta que ninguna vacuna en el mundo evita el contagio. Pero no solamente eso en el tema del BA4 y el BA5. He escuchado de que además el BA5 sobre todo no le hace ningún efecto ninguna vacuna contra el COVID-19. ¿Eso es cierto? ¿O escuché mal o informaron mal? No, usted ha leído bien. Así se ha reportado recientemente, en el último mes, estamos hablando en julio, de que producto de que estas nuevas variantes y las subvariantes que han aparecido ya no se parecen en mucho a las variantes originales, las vacunas probablemente ya no sirvan para impedir la infección. Las vacunas hoy sirven para impedir que hagan la forma grave. Básicamente es eso. Entonces, las vacunas siguen teniendo sentido, pero no para hacer que las personas no sean invadidas por estos virus. Sí sirve para que estas personas no hagan las grandes neumonías, las miocardiopatías, las encefalitis, que hemos visto han sido las responsables de muchos fallecimientos en el Perú. Muy bien. Clarísima su intervención, doctor Almerí. Ha sido usted muy amable, muchas gracias y un fuerte abrazo. Para usted, Rodolfo, para Rudecindo, un fuerte abrazo, muy buenos días.